Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grandísimo me da poder saludarlos. Qué bueno que podemos empezar juntos la mañana con toda la información importante. ¡Ay! Alistándonos ya. Mañana, la inauguración de la fiesta mundialista. Y pues sí, hay retos importantísimos de seguridad, hay retos de movilidad. ¿Lograremos llegar hasta el Estadio Azteca Banorte, Ciudad de México, o como sea que se llame en este momento? Bueno, pues esa es justamente parte de lo que estaremos revisando hoy juntos. Si estás listo tú, estoy lista yo. Vámonos a un resumen de lo más importante. Y es que la Fiscalía General ya anunció toda una estrategia para atender a la afición nacional e internacional durante la Copa del Mundo ante posibles delitos federales como delincuencia, lavado de dinero, trata de personas. Habrá coordinación con el Gabinete de Seguridad. Y ya desde hoy la Policía de la Ciudad de México implementa un cerco en las inmediaciones del estadio de la inauguración, el Estadio Ciudad de México antes Azteca, para pues garantizar los accesos y que puedan llegar quienes lograron pagar uno de los carísimos boletos. Así que, bueno, se pidió a los aficionados acudir con muchísima anticipación. La coordinadora sigue con sus protestas. Una locura el caos de ayer, bueno, y el de antier y el de ya varios días. Pero ayer en particular trataron de llegar al estadio en la Ciudad de México y no se los permitieron. Había un bloqueo instalado por policías ahí en Calzada de Tlalpan. Esto es la Ciudad de México, pero también caos en los estados, con toma de accesos a los aeropuertos. En Tijuana tenían bloqueado el aeropuerto, en Oaxaca también bloqueado el aeropuerto. ¿Qué se prevé para hoy y para los próximos días? Pues estaremos en ello. Además, este coche que explotó en la carretera federal 15 en Escuinapa, Sinaloa, dejó daños. Hasta el momento las autoridades no han informado si hubo víctimas o detenidos, pero la violencia en Sinaloa pues continúa. Y una jueza negó el amparo que buscaba Jorge N., el exesposo de Paula Fajardo, este tipo que la golpeó y ella pues se vio orillada a exponer esta violencia. Estuvo en este espacio, nos habló pues de lo brutal que ha sido primero recibir los golpes y luego no ser atendida de forma correcta por la autoridad. Bueno, pues no le dieron la suspensión definitiva, así que ahora sí puede ser detenido este fulano. Y México buscará mantener la posición arancelaria favorable de 3.6% frente a los principales competidores en el mercado de Estados Unidos, es lo que dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. El intento se hará en la próxima ronda del TEMEC. Y bueno, estamos a horas, ahora sí ya solo unas horas para que ocurra la inauguración de la fiesta mundialista. Y bueno, la Fiscalía General anunció una estrategia integral que lo que buscará es pues atender a los aficionados, sí, pero también proteger a todos durante la Copa del Mundo ante delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, trata de personas. Atención, porque para este tema de la trata, lamentablemente, como saben, México está en los primeros lugares del mundo de trata de personas, de turismo sexual, incluso turismo sexual infantil. Y bueno, pues hay una campaña de prevención, se van a desplegar en todos los estados del país, en las delegaciones de esta institución, para atender denuncias, sobre todo pues en Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, que son sedes mundialistas. Habrá agentes ministeriales en los aeropuertos, en las principales playas. El objetivo central de la estrategia puesta en marcha por esta Fiscalía es mantenerse cerca de la afición nacional y extranjera. México está preparado para recibir al mundo con seguridad. Mire, estaría muy bien que, bueno, si esto ha sido motivado por la Copa del Mundo, bienvenido, pero que sea permanente y que la trata de personas se combata siempre y que se busque reducir, que se busque erradicar el turismo sexual, particularmente, insisto, el que afecta pues a niños y niñas. Sí, se prevé complicado.
Luego el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, recomendó hace apenas unos minutitos a través de sus redes sociales que quienes tengan vuelo programado para hoy tomen sus precauciones, lleguen con anticipación. Sí, se prevén protestas ahora en este aeropuerto, de por sí, pobrecito, saturado y complicado. Han sido muchos los aeropuertos afectados por los maestros que ayer intentaron llegar justamente al estadio de la inauguración. Marcharon sobre Calzada de Tlalpan, es el sur de la Ciudad de México. Ya sabe lo que exigen, ¿no? Que se cancele la ley del ISSSTE del 2007, que se abrogue la reforma educativa. Reiterar que eso que piden, pues económicamente no es viable. O sea, no hay dinero que alcance. Implicaría prácticamente llevar al país a la bancarrota. Esta vez la marcha fue encabezada por mujeres conocidas como las generalas, que avanzaron así, tomadas de los brazos. Atrás iban pues más maestros. Sin embargo, el avance fue bloqueado. Cuando llegaron allá a la altura de División del Norte, se toparon con esto. Todos los policías ahí, paraditos, formaditos, preparados. Y no solamente los policías, sino estos vehículos para evitar que siguieran avanzando hacia el estadio. Había esto que ve ahí, dovelas de concreto, una grúa, un tráiler del agrupamiento de caballería, un camión. Algo que, bueno, pues no les gustó desde luego a los manifestantes. Nos encontramos con estas vallas. Sí queremos que lo digan, no son nuestras vallas. No puede ser el trato a los trabajadores de la educación. Entonces, la presidenta dice que hay diálogo. Este no es el diálogo que buscamos, que esperamos. La cosa se puso después tensa porque los maestros, ante el bloqueo, vandalizaron estos vehículos que le mostraba, los camiones oficiales que estaban bloqueando el paso, y luego intentaron así, pues después de romperlos, de pintarlos, intentaron mover y vandalizaron las dovelas. Pero bueno, no pasó a mayores. Ahí hubo, digamos, algunos despliegues de mantas. Las personas que querían pasar por la zona, ¿qué les digo? No, de verdad, miren, los pobres vecinos, toda la gente en el sur de la Ciudad de México, los que viven cerca del estadio, ya llevan semanas con una vida imposible. No, Jefe, ¿hacia dónde se dirige? al hospital, ¿A cuál hospital? al hospital de cancerología. Aquí traigo mis socas. No tengo riñón, se me fue el cáncer al hígado, ya me quitaron medio pulmón. Ahorita tengo la cita, si no llego me van a mandar a la... ya no me van a recibir después. Esto es importante, es justamente el sur de la Ciudad de México, la que llamamos la zona de hospitales. Hay muy importantes hospitales en toda esa zona, de especialidades, personas que vienen desde varios estados del país para ser atendidos ahí. Que te den una cita puede tomar meses, y que esa cita que esperaste por meses o que te urge por tu estado de salud la pierdas porque no puedes pasar, pues desde luego que no solamente, digamos, suma a la desesperación o a la frustración, a la locura, a la demencia a la que hemos sido sometidos los chilangos en las semanas recientes. Cuando es un tema de salud, tiene que ser prioridad y no se le está dando prioridad. Los comerciantes, ¿qué le digo? Entre los del centro histórico, que llevan semanas con vallas ahí, no venden nada, todo cerrado, ahora también les tocó a los del sur. Pues sí, nos tomó de sorpresa porque no creíamos que iban a llegar hasta acá. Y pues sí, por seguridad de mí y de mi compañera, tuvimos que cerrar por unas horas. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, se reunió ahí con integrantes de la coordinadora y les pidió que por favorcito hagan manifestaciones pacíficas, que no haya violencia. Después de 4 horas la coordinadora ya se retiró, Tlalpan se reabrió, pero para hoy, para hoy se esperan nuevas movilizaciones. Y entonces, pues se va a unir a la marcha para conmemorar los 55 años del halconazo. Sí, ya vieron la fecha, ¿no? Así que a las 4 de la tarde del casco de Santo Tomás irán hasta el Faro Cosmos. Es 10 de junio, se conmemora el halconazo. Y luego a las 7 de la noche estará la Marcha de las Antorchas, esa convocada por Madres Buscadoras. ¿Desde dónde saldrán? De la estación Registro Federal del Tren Ligero,
han planteado que buscarán llegar al Estadio Ciudad de México, aunque hay, insisto, este operativo policíaco para evitarlo. Y bueno, la jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que tuvo una reunión de seguridad para fortalecer las acciones, proteger a los capitalinos. Estuvo el secretario de Seguridad Federal, García Harfuch. Ahí están todos, ¿no? La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hasta de la SEP, Mario Delgado, el titular de la policía de esta ciudad, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí se reunieron para pues tratar de solucionar este menudo lío que tenemos. La CENTE también ha generado caos en varios estados del país. A Tijuana le volvió a tocar. Ya ve que habían bloqueado uno de los cruces fronterizos. Bueno, pues ahora bloquearon las entradas al aeropuerto. Y la gente, ¿cómo le hizo? Pues como pudo, ya saben, a pie, por varias cuadras, con todo y maleta para poder llegar a la terminal. Mientras el gobierno no tenga una respuesta, seguiremos en la lucha, seguiremos en las manifestaciones y pues seguirá tomado el sistema educativo. No fue el único aeropuerto afectado. En Oaxaca pasó exactamente lo mismo, nada más que ya llevan muchos días bloqueando el aeropuerto de Oaxaca, además de muchas otras instalaciones estratégicas en Oaxaca. Sin duda el estado pues más afectado por las movilizaciones magisteriales. En Cuernavaca, allá en Morelos marcharon hasta la Plaza de Armas. En Zacatecas tomaron varias casetas de cobro, donde permitieron el libre paso a los automovilistas. En Zacatecas un 80% de las escuelas, en su mayoría pues escuelas federales, están afectadas ahorita sin clases, hasta ver alguna respuesta pues obviamente positiva por parte de las autoridades educativas. Que además esa es la principal tragedia, toca decirlo. Desde luego, pues los problemas de movilidad, la amenaza a la Copa del Mundo, sí. Pero lo trágico es que durante este paro nacional de maestros hay miles de alumnos que se quedan sin clases. Y aunque ya estamos cerquita, digamos, del cierre escolar, y aunque el secretario de Educación había planteado que nos fuéramos todos antes de vacaciones, pues lo que es claro es que precisamente en los estados en donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene mayor fuerza, en esos estados es en donde hay un mayor rezago educativo. O sea, la verdadera tragedia es que en las aulas no hay profesores, están afuera marchando. ¿Y esos alumnos qué están aprendiendo? Nada. O si acaso están aprendiendo a extorsionar. Lo ven directamente de sus profesores. En Chilpancingo, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, de la CETEG, estuvieron afuera de varias sucursales bancarias. Ahí el mensaje, digamos, bueno, pues de estar afuera de los bancos por el tema de las pensiones. Ayer tomaron normalistas la caseta de Tlalpan. Estoy de vuelta en el acceso, digamos, a la Ciudad de México. Justamente normalistas de Ayotzinapa, que, como le decía, fueron detenidos algunos y les encontraron muchísimos explosivos, traían explosivos de fabricación casera, lo cual desde luego eleva las alertas. Es distinta la alarma, desde luego, cuando se ve que algunos de los que vienen a reforzar las movilizaciones en la Ciudad de México traen explosivos. En este caso, levantaron las plumas para permitir el paso libre a los automovilistas sin pagar el peaje. Y ya luego pues se sumaron padres de los normalistas de Ayotzinapa, dijeron que van a extender las marchas hasta mañana en la inauguración de la justa mundialista. Justamente sobre estos artefactos explosivos que los policías detectaron ayer en los autobuses donde venían los normalistas de Ayotzinapa. Bueno, ¿qué se sabe al respecto? Después de que encapsularan, digamos, a estas personas. A ver, ¿qué pasa aquí? Tenemos todos estos artefactos explosivos. La respuesta de quienes los traían fue: no son nuestros. ¿Quién sabe cómo llegaron ahí? Una cosa muy extraña. No son de ellos, pero ahí estaban. Bueno, hay nueva información. Las autoridades identificaron a una célula radical vinculada al Comité Estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. A esa célula le atribuyen la fabricación y el traslado de esos explosivos. De acuerdo a los reportes, uno de los principales operadores sería Jesús García, le dicen el Coquillo. Y bueno, las autoridades también señalan a Juan Miguel Hernández, le dicen el Padrino, también le dicen, el Mamado. Y bueno, pues ese personaje
tiene influencia en grupos radicales vinculados con Ayotzinapa. Pero voy hasta la frontera norte, donde el FBI informó que desde abril intensificó sus operaciones en suelo estadounidense contra cárteles mexicanos. Acciones en coordinación con más de 70 agencias federales y locales estadounidenses que derivaron en más de 400 operativos, un saldo de 1,343 presuntos miembros de grupos criminales detenidos allá. Pero, ¿y acá? A ver, ya que hablo de grupos criminales, se acuerdan, por supuesto, de Audías Flores, el jardinero, detenido a finales de abril en Nayarit, objetivo prioritario, uno de los principales posibles sucesores de Nemesio Ceguera, el Mencho, al frente del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, este señor está preso en el penal del Altiplano, en el Estado de México. Recientemente pidió un amparo ante lo que considera una expulsión expresa a los Estados Unidos, al margen del proceso judicial ordinario, pero el juez declaró improcedente el recurso porque el proceso de extradición pues ya está en marcha. Operativos federales, visitas de la autoridad y la violencia sigue en Sinaloa. Y esto que pasó en Escuinapa tiene que tomarse en cuenta. Ayer explotó un coche. Fue en la carretera federal México 15, ahí a la altura de la salida sur de ese municipio. Hubo quienes captaron justamente pues, los momentos posteriores a la explosión, pero también la explosión misma que dejó daños materiales en algunos negocios. Así se veía a distancia. Las autoridades no han informado, estamos todos a la espera de más detalles. Hubo víctimas, hubo detenidos, pues es lo que necesitamos saber. Esta explosión provocó que se cayera una línea de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. Así que, pues además de todo, hay cientos de familias que se quedaron sin energía eléctrica. Pero justamente en Escuinapa ayer, pues esto que es tan doloroso y tan lamentable, despidieron a Arturo y a su sobrinita Grecia de solo 14 años. Ellos murieron en medio del fuego cruzado, un enfrentamiento entre grupos rivales el lunes en la madrugada. Fíjese, a Grecia la estaban llevando al hospital porque la había picado un insecto, la picó un alacrán, la llevaban de emergencia al hospital, se toparon con esta guerra que hay en Sinaloa y pues les tocaron los disparos. Así que, bueno, pues los despidieron entre flores, sus amigos, sus familiares, ahí estuvieron para darles el último adiós. Y ya que hablamos de Sinaloa, el líder de los senadores de Morena, Ignacio Mier, dijo que no se va a presentar Enrique Insunza en el legislativo. Enrique Insunza, acusado por Estados Unidos de tener vínculos con los Chapitos. Dijo que no van a exponerlo a un espectáculo mediático e incluso Mier defendió a Insunza, insistió en que deben presentarse las pruebas para poder actuar, pero entre que sí o que no, pues no acudirá al legislativo. Pero ya es la media, querido Irán. Nos arrancamos con la información en breve, Agripado, porque la Cruz Mexicana presentó su plan integral de atención médica para la Copa de Fútbol aquí en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Este despliegue incluye ambulancias, motos de primer contacto y también de médicos. Atacaron a balazos al exalcalde de Salto de Agua en Chiapas, Román Mena. Lo reportan estable y fuera de peligro. En más información nacional, en diferentes operativos, la Marina incautó más de 8,000 cartuchos, 16 explosivos, armas y equipo táctico en Mazatlán, Culiacán, Sinaloa. No hubo detenidos. En Chihuahua, autoridades federales lograron rescatar a 7 víctimas. Estaban secuestradas en una casa en Ciudad Juárez. También detuvieron a 4 presuntos implicados. Por su parte, la Suprema Corte avaló que cuando una persona fallezca y en vida tuvo hermanos cuidadores, ellos tienen derecho a reclamar la herencia aunque no estén en el testamento. Buscan reconocer el vínculo de apoyo familiar. La Secretaría de Salud confirmó el segundo caso de gusano barrenador en Nuevo León, pero no dieron más detalles sobre el paciente. En información metropolitana, aquí en la Ciudad de México, la alcaldía Iztapalapa, en la administración de la morenista Aleida Alavés, enfrenta una crisis por escasez de agua. Sus habitantes pueden consumir apenas 127 litros diarios por persona. México y Estados Unidos acordaron suspender temporalmente el intercambio de animales vivos
después de que desde Estados Unidos se confirmaran nuevos casos de gusano barrenador. Y buenas noticias, la Lotería Nacional y la UNAM presentaron un billete conmemorativo dedicado al 70 aniversario de la Biblioteca Central, considerado un espacio fundamental para la preservación de la memoria intelectual, científica y cultural del país. Banco Multiva presenta. El peso frente al dólar se ubica en 17,43. La bolsa mexicana cerró ayer con una pérdida de 0.37% y en mayo la inflación anual en México se ubicó en 3.94%, un resultado mejor al previsto por los analistas. De acuerdo con el INEGI, esto pues ya regresa al objetivo del Banco de México, ya nos pone en ese rango. Y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habló de la siguiente ronda de conversaciones con Estados Unidos la próxima semana para mantener la posición arancelaria favorable, 3.6%, mucho mejor que el resto de los competidores en el mercado norteamericano. Y mientras tanto, la presidenta y el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, estuvieron en Palacio Nacional. Ella dijo que hablaron sobre la perspectiva económica del país, la fuerza de la economía mexicana y la relevancia de la agenda comercial de Norteamérica. Ya ve que nos bajaron la calificación. Bueno, pues ahí andamos, reuniéndonos con ellos a ver si se revierte. Banco Multiva presentó. Ayer le hablé de este decreto presidencial en el diario oficial. Te quedas en tu casa. El jueves trabajas desde casa, si vives en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque vamos a inaugurar la Copa de Fútbol y necesitamos circular. Está complicado, como saben, bueno, pues hay manifestaciones, bloqueos, protestas aquí y allá. Y entonces las escuelas, no hay clases, ninguna, ni pública ni privada, ese es el planteamiento, pero tampoco en las oficinas públicas y privadas. Es una medida obligatoria. Obligatoria. Y aquí ya están diciendo mis compañeros camarógrafos, ¿y nosotros qué? Bueno, hay sectores que son excepcionales. Los que nos dedicamos a informar, pues seguimos chambeando, sobre todo en un día así. Ni modo, muchachos, aquí sí tendrán que venir. Ofrezco disculpas. Pero esa es la... Pero como sea, vemos luego el partido bonito juntos, la inauguración. Yo traigo las palomitas. ¿Cómo? Tú traes el guacamole y el pomo que están por allá. No se preocupen, yo les prometo que vamos a estar bien hidratados. Que nunca pasemos sed en este equipo. Bueno, ojo, porque el Estado de México va a replicar la medida. Tampoco va a haber allá actividades. Bueno, hasta ahorita Jalisco, Querétaro, Michoacán, Nayarit y Veracruz ya anunciaron también que no habrá clases. Ya no es un tema de movilidad, es un tema de poderse quedar en su casa, ver la inauguración, ver el partido. Desde luego, si pagaron, ¿verdad?, para poderlo ver. Y si no, pues algún amigocho los invitará. El caso es que, sí, ya cuando digo pagaron para poderlo ver, no podemos dejar de poner el foco en lo carísimo que está todo lo asociado a esta Copa del Mundo. Es de verdad obsceno. Sí, elijo esa palabra. Lo que cuestan los boletos para ir a ver un partido es una obscenidad. Los ricos también lloran. Más de uno me comentó, dueños de palcos, ¿no? Que, por ejemplo, no pueden meter comida, no es como que llevas ahí tus chicharrones en la bolsa. Y entonces, para que les sirvan alimentos en sus palcos, el costo, $6,000. Haz la cuenta. Yo me aguanto el hambre, no es por nada. Sí, me atasco antes de entrar y hago ayuno intermitente. Sí, bueno. El mismo lunes, la asociación le notificó a la FIFA y al Estadio Ciudad de México sobre las medidas cautelares que se están tomando, porque el tema ya escaló, o sea, ya es un pleito legal. A las 2 de la tarde estaremos con todos los dueños de palcos y plateas para efecto de surtir nuestras bebidas y alimentos, lo cual aquí está, se les va a notificar, no lo quieren recibir, se los vamos a dejar abajo de la puerta. Entonces les decían, a ver, esto ya no tiene que ver con el estadio, estas son decisiones de la FIFA y ayer, como lo anunciaron, trataron de entrar. Oiga, quiero pasar a mi palco. Pues no, ayer mismo les dieron un revés
y un juzgado federal falló a favor de quién creen. De la FIFA. Ganó la FIFA, siempre gana la FIFA, y a favor del estadio, y quedaron sin efecto las medidas cautelares que les permitían a los dueños de los parcos pues entrar como siempre, con su coche, con sus alimentos, con sus bebidas. Ya les dijeron que no. Y no es la única inconformidad. Hace un par de semanas escuchábamos a Alejandro González Iñárritu, el negro González Iñárritu, criticar el precio pues exageradamente alto de los boletos para los partidos. Es una barbaridad. O sea, me parece que han quitadole al mundo un gusto popular. Se robaron y ahora para verlo en la televisión tienes que pagar. Y sí, suscribo. Lo que dice el negro es lo que opinamos todos. Fíjense, yo me dio una ternura. Un día dije, esto es histórico. Quiero llevar a mis hijos a ver uno de los partidos. Vamos a ver, hace ya varias semanas. Entonces me metí a ver, ¿no? ¿Cuánto costaban los boletos para la inauguración de mañana? El más barato, ¿cuánto creen? Échele. ¿Qué me dicen aquí, muchachos, compañeros? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿60,000 pesos, Tachi? 180,000. Cada boleto, el más barato. Y de pronto dije, falló mi internet. Voy a andar comprando boletos de 180,000 pesos. Fíjense, comparativamente con la copa más reciente, en la de Qatar, donde además todos son ricos, ¿eh? Bueno, los boletos para esta edición se encarecieron, o sea, subieron de precio cerca de 320%. Hace 4 años costaban entre $55 y $300. Ahora, a ver, dice aquí que oscilan entre $560 y $2,700. No, porque de acuerdo a la oferta y la demanda, van aumentando de precio. Insisto, hace semanas el más barato para la inauguración costaba 180,000. Yo lo vi, nada más lo vi, no lo compré, desde luego. Y en la reventa, que le digo, también la están pasando mal los revendedores, ¿eh? También están pasando aceite. Y luego, además, si vienes de fuera y entonces tienes que volar, tienes que hospedarte, los hoteleros son también afectados por estos precios tan altos. Mucha gente de plano dijo, no, yo no voy. Y entonces la ocupación hotelera que se esperaba fuera enorme, pues resulta que no está siendo. Con decirles que hasta Trump se quejó. Aquí hemos dado seguimiento al caso de Paula Fajardo. Paula que, pues orillada por el miedo, por la violencia, por los golpes que le dio su exesposo y por la revictimización por parte de las autoridades, se vio obligada a difundir todo, a hacer públicas estas imágenes espantosas. Esto ya lo hemos visto, como ella simplemente abre la puerta y él se le va a los golpes, la lastima, la tira en el piso, bueno, la sigue agrediendo, pero además este tipo que pues no solamente le pegaba, como ve, sino incluso también en presencia de sus hijos, de sus hijas. Esta imagen donde está ella pues en la cama, de hecho, acompañada de 2 de sus hijas, y hasta ahí llega a golpearla y la nena se percata y está ahí viendo, casi le tocan incluso algunos golpes. Quedó pues muy lastimada Paula luego de todas estas golpizas. Y sí, aquí en este foro, hasta el cual valientemente acudió para denunciar lo que sucede, nos explicó que, bueno, tuvo que hacerlo público. ¿Por qué? Porque no estaba sucediendo lo que tendría que suceder. Y una jueza permitió que sus hijos pudieran pues recibir las visitas del padre sin que hubiera testigos o contención. Ayer, luego de que familiares, amigos y personas solidarias la acompañaran a protestar frente a la ciudad judicial en Cuernavaca, estuvieron ahí para pues exigir que no le den el amparo al agresor, que no le permitan convivir sin supervisión con los niños. Es un peligro, es un riesgo para esos niños. Hubo esta marcha pues para respaldar a Paula, para proteger a sus hijos, y esto es parte de lo que ella dijo. Fueron sus papás, bueno, su mamá y su hermano a mi casa, ¿no? A querer llevarse a mis hijos, a lo cual pues yo ya no me encontraba en el domicilio por cuestiones de seguridad, pero sí todavía me escribió, ¿no? Y tuve una llamada un poco agresiva. O sea, después de todo eso que vivió, después de denunciarlo, ahora tiene que estar atenta a que no le quiten a sus hijos.
Hay una buena noticia después de esta protesta y de la dimensión que ha alcanzado en términos de notoriedad el caso. La jueza Tania Gómez rechazó otorgarle la suspensión a Jorge Rabadán. Él ya está acusado de intento de feminicidio. Aquí está él. Ya no tiene, pues, la protección de la justicia federal. Ahora sí puede ser detenido en cualquier momento. No se tarden, deténganlo y hagan su trabajo. Me enlazo hasta la redacción. Tienes información de última hora. Kena, te escuchamos atentos, linda. Hola. Muy buenos días, Pao. Hola, esta mañana fueron capturados 2 presuntos delincuentes, minutos después de haber robado un tractocamión en Puebla. Les cuento que todo ocurrió en el municipio de Chignahuapan. Tras recibir el reporte, las autoridades iniciaron un operativo y con apoyo de las cámaras de vigilancia lograron ubicar la unidad robada y detener a Daniel N. de 24 años y Jesús N. de 49. De acuerdo con las autoridades, ambos estarían relacionados con el robo a transportistas en las carreteras de la región. Durante su captura también les fueron encontrados 2 inhibidores de señal. El tractocamión ya fue recuperado y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público. En la información, Pau, estaremos pendientes porque esto también es noticia. Y te lo agradezco muchísimo. Gracias, gracias, Kena. Oigan, vamos al caso de Uruapan, al de Carlos Manzo. Este hombre que inspiró a muchísimos ciudadanos que viven atrapados en medio de la inseguridad allá en Michoacán. Atención con esto, el senador de Michoacán, Raúl Morón, compareció ante la Fiscalía Estatal en calidad de testigo. Según el propio fiscal, fue de forma voluntaria. Testificó por el asesinato de Carlos Manzo. Hay que recordar, y esto es muy importante, que el propio Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, asesinado la Noche de Muertos, señaló a Morón, señaló al senador Morón y al exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos, señaló también al exgobernador Leonel Godoy, como responsables. Él dijo, si algo me pasa, para allá hay que voltear. Lo que han hecho con esta información, con este evento, es que han atentado contra nuestro honor, porque nos han involucrado en algo que no somos responsables. Y mientras tanto, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, la viuda de Carlos Manzo, que como saben, pues con todo y el duelo encima tomó el poder y es hoy la alcaldesa en Uruapan, publicó en medios digitales que qué bueno sería que presentándose a la fiscalía pues ya se cerrara el caso, ¿no? Y ya con eso se supiera quién mató a su marido o quién lo mandó matar, pues. Dijo que son unos traidores con el pueblo de Michoacán y que la justicia llegará. Incluso ha dicho Grecia, y atención con eso, porque ella le envió un mensaje a la presidenta Sheinbaum y le dijo, presidenta, ¿qué tiene que pasar? ¿Que ahora nos maten a mí y a mis hijos para que de verdad nos protejan? Y sí, ahí en Michoacán le pusieron un freno los legisladores michoacanos, aprobando una legislación para básicamente llenar de obstáculos el camino del movimiento del sombrero. Y entonces ya no se puede en Michoacán, si eres un candidato independiente, aliarte o vincularte con otros independientes. Ya no pueden hacer alianzas, ya no pueden usar símbolos, ya no puede usar sombrero el movimiento del sombrero. Es parte de lo que le están haciendo a un movimiento ciudadano que sí, hartos de la inseguridad, de las extorsiones, empezaron a tener cada vez más fuerza. ¿Les quieren poner frenos? Les van a dar más fuerza. Ojo con eso, porque hay mucha indignación por esto que le han hecho al movimiento del sombrero. Bueno, y ayer detuvieron a un diputado del PT en Coahuila, Antonio Flores, y a su hermana, que fue alcaldesa de Musquis, Tania Flores. Los detuvieron luego de una persecución policíaca que empezó cuando una escolta del diputado no quiso detener su camioneta. Les marcaron el alto por exceso de velocidad y ¡brum! Se fue. Tomó el volante, también intentó huir, fueron rodeados y estuvieron detenidos pues un ratito nomás, ¿verdad? El diputado fue suspendido de sus funciones legislativas, pero porque acumula más de 3 faltas injustificadas. Como sea, los detuvieron y ya cuando se aclaró quiénes eran, disculpe usted. Aquí le hemos dado seguimiento a esta tragedia. Ay, una fiesta de 15 años que, fíjense, pasó de fiesta pues a algo muy lamentable porque estaba alterado, estaba adulterado el tequila que dieron. Ocurrió, insisto, en Salamanca, Guanajuato. Y bueno, pues lamentablemente, bueno, pues hay más personas
fallecidas, ya son 5, entre ellos el papá de la festejada. Ya hay una investigación, pues la clave desde luego es saber de dónde provino ese tequila asesino. Lo único que queremos que sea justicia de lo que se hizo, ¿verdad? Porque no es justo. No es justo lo que hasta donde llegó todo por una simple fiesta que la invitaron a mi sobrina. Me voy justamente hasta Guanajuato con Luis Negrete, que nos tiene más información al respecto. Buenos días, Luis, te escuchamos. Hola. ¿Qué tal, Paola? Muy buenos días. Informarte que se incrementó a 5 el número de personas fallecidas por haber consumido alcohol adulterado en una fiesta de 15 años, esto en la comunidad de Puerto del Valle, municipio de Salamanca, Guanajuato. Entre ellos se encuentra el padre de la quinceañera. De la misma forma, de 35 personas que fueron hospitalizadas desde la tarde del sábado, 4 se mantenían bajo cuidados médicos. Entre las personas que se encuentran internadas está Yasmín, la propia quinceañera. Te comento que la tarde de ayer comenzaron a llegar los primeros cuerpos a las comunidades de Zapote de Negrete, Valtierrilla y Puerto del Valle. Ellos serán sepultados la tarde de este miércoles. Te comento finalmente, Paola, la Fiscalía de Guanajuato se encuentra integrando la averiguación previa para deslindar responsabilidades. Hasta aquí mi reporte desde Guanajuato. Muy buenos días. Y te lo agradezco muchísimo, gracias. Gracias, Luis, muy buenos días. Oigan, Boris, ¿cómo vamos en el Pacífico con las afectaciones y con las lluvias? Bueno, pues hay algunos municipios de Guerrero, 7, también 6 de Oaxaca con inundaciones, cortes de luz, bardas caídas, deslaves. Estas son las imágenes de Salina Cruz, Oaxaca, donde para colmo hubo un derrame de combustóleo, se fracturó un ducto y ya se extendió la contaminación por varias colonias. Dice Pemex que la fuga fue controlada. Han desplegado más de 38,000 elementos para tratar de atender a las zonas afectadas. Los remanentes de Boris dejaron, lamentablemente, una persona fallecida en Colima, una mujer que se ahogó por el fuerte oleaje en Manzanillo. Además, 2 hombres originarios de Guadalajara que desaparecieron luego de entrar al mar. Voy a mostrarle, la fuerza del agua, la fuerza del mar que se metió a Playa Boca de Pascuales en Tecomán. Miren nada más las olas. Y pues seguimos pidiéndole que extreme precauciones, que se mantengan atentos a la trayectoria de Boris, que sigan las recomendaciones de Protección Civil. ¿Cómo se va a comportar el cielo? Les platico rápidamente, mi Pau, porque se esperan lluvias en Puebla, para el Estado de México y también para Quintana Roo. Tomen sus previsiones. Mientras tanto, y en contraste, sigue el calor en Baja California, en Sonora y Sinaloa, con temperaturas, calorón, temperaturas de hasta 43 grados para los chilangos y las chilangas. Tenemos una máxima de 23, una mínima de 14, con 90% de probabilidad de lluvias. Esto todo un día de este juego. De que llueve. Pues al parecer sí, caray. Héctor Contreras, titular del SAT allá en Quintana Roo. Mal no la pasa, ¿eh? Lo captaron en este partido entre los Knicks y los Spurs de la NBA allá en Nueva York, en una de las zonas más exclusivas del Madison Square Garden. Para que se den una idea, cada asiento cuesta aproximadamente 350,000 pesos. Y yo quejándome de los 180,000 que costaba la inauguración acá. Bueno, pues ahí estuvo, miren, al ladito de Mr. Trump, bueno, cerquitita. Hasta ahora el funcionario o el SAT no han salido a dar ninguna explicación. Pero me voy a enlazar hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ay, ojalá no tengas que volar hoy. Ojalá esa cita a la que tenías que llegar no sea crucial, porque lo van a bloquear. Y tú ya estás ahí, cuéntanos cómo va la cosa. ¿Quién está por allá? Déjenme ver. Rodolfo Dorantes, querido, ya te vi, ahora sí. Buenos días, muchachón, ¿cómo van? Aquí estoy. Paola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Efectivamente, pues ya como te puedes dar cuenta,
esta mañana elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también apoyados con estas grúas, con estas pues muros de contención, enormes muros de contención, ya se encuentran aquí afuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y es que, bueno, pues autoridades han mencionado que se tiene previsto una manifestación en este lugar por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos mencionan que todavía no está nada definido hasta que pues tengan alguna respuesta en la mesa de negociación que tendrán en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. También tenemos otro grupo de manifestaciones, precisamente se unirán con el halconazo alrededor de las 4 de la tarde y a las 7 de la noche participarán en la marcha de antorchas. Así que pues hay que estar pendientes, nosotros seguimos informando, Paola. Ay, pues se va a poner interesante. Gracias. Muchísimas gracias, querido. Estamos al pendiente. Tú no te calles nunca, Atalo Mata. ¿Dónde estás y qué nos compartes? Buenos días, corazón. No me callo, y menos ahorita, porque estoy cerca de la divinidad, mi estimada Paola. Estoy aquí en la Catedral Metropolitana, aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Y mira, está bien que los jugadores de la selección mexicana pues sí entrenen, que tengan su táctica, que Javier Aguirre implemente una buena estrategia, pero también se necesita una ayudadita divina. Y mira, aquí el Niño Dios, mira nada más qué sorpresa y qué belleza. El Niño Dios, desde 1970, que está aquí en la catedral, pues luce ya el uniforme de la selección mexicana, y según dicen aquí en la catedral, pues esta imagen muestra la profunda religiosidad del pueblo mexicano y el cariño que mueve a la sociedad para encomendar esta justa deportiva a nuestro Señor. Así que va a estar aquí en el altar de los Reyes, Paola, dentro de la misma Catedral Metropolitana, a fin de que puedan acercarse a hacer oración por nuestros deportistas, los futbolistas, que tienen calidad, pero obviamente pues un empujoncito no está de más, y por el éxito de esta competencia, y pueden los niños venir con las familias, tomarse la foto junto a la imagen. Tiene 3 uniformes, va a estar cambiándose de sus tenis, va a estar cambiando de visitante, aunque no va a ser visitante en esta sede, en este mundial, pero finalmente tiene otros uniformes de otros colores, la selección mexicana, y los van a estar cambiando, ¿no? Entonces, esta vestimenta ha sido donada por una familia aquí en México, y así que vamos a encomendarnos bien para que a la selección mexicana le vaya bien. Estamos bien custodiados, ¿no? ¿Cómo ves? Oye, pues sí, me encanta, se ve hermoso el Niño Dios con la camiseta de la selección. Pero déjame preguntarte en cosas menos benditas. Para llegar hasta la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, sí, te lo pregunto porque, bueno, ahí está instalado el que iba a ser el principal escenario alterno al estadio para los que no pudimos pagar 180,000 pesos por boleto, poder vivirlo en el Fan Fest, en el Zócalo. ¿Se puede llegar? ¿Está muy complicado? ¿Qué obstáculos tuviste que sortear, querido? Qué bueno que me lo preguntaste, porque aquí afuerita está montándose ya, prácticamente está montado el FanFest. Eso por un lado, y está bien, qué bueno, porque ya mañana va a ser la inauguración del Mundial, pero aquí la bronca es que está envallado alrededor, casi en cada una de las calles, y pues no digas en otros puntos donde hay campamentos, donde podría haber manifestantes, hay que esperar a mañana, pero sí se nos complicó llegar hasta aquí, hasta el Zócalo, porque hay mucha seguridad. Qué barbaridad. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Atalo. Vámonos a la redacción. Kenia Uribe, es importante, te escuchamos. Así es, Pau. Esta mañana recapturaron en el Estado de México a Víctor Iván N., el profesor de 49 años que mantenía una relación con su alumna de 14. Este sujeto trabajaba en una escuela secundaria en Ecatepec. Un juez lo había dejado libre el pasado 29 de mayo tras pagar una fianza de 75,000 pesos. Sin embargo, esta mañana, pues la Fiscalía le tenía preparada una nueva orden de aprehensión por presunto abuso sexual, por lo que fue recapturado e ingresado al penal de Chiconautra. La familia pide que por favor en esta ocasión no lo dejen libre. Es información en desarrollo, Pau. Seguiremos pendientes. Pues sí, que esta vez no lo suelten así de fácil, como suele ocurrir con muchos de los depredadores. Mejor saludamos a los vecinos. ¿Cómo están? Muy buenos días, queridos vecinos. Qué guapos siempre, oigan. Ustedes también echando tiros.
Eso. Ay, no hay que decir eso en este país, doctor, porque válgame. Pero era una muy buena intención, ¿estás de acuerdo? Yo sé que tú siempre eres bien intencionado, Doc. Les mandamos besos. Besos, vecinos. Ráfaga de besos. Besos. Gracias.